Cuando un ser amado, familiar o amigo, un ser por el que nosotros tengamos amor, aprecio, cuando nosotros vemos que esa persona está en un ambiente peligroso, cuando está rodeado de, no sé, de personas o de un grupo que le pueda hacer daño, ¿qué se nos ocurre hacer? De pronto, trasladar o sacar ese hijo, ese familiar, ese amigo, como de ese lugar y llevarlo a otro, si está en nuestras manos. ¿Para qué? Para que él no se contamine, para que esas personas, digamos que tienen ideas, comportamientos malos, no lo contagien, no lo lleven al mal. Creo que cada uno de nosotros, por eso en muchas ocasiones hay familias que dicen, no, me debo ir de este barrio para proteger a sus hijos, ¿sí o no? O saco de esta institución a mis hijos y los llevo a otra institución para protegerlos, y así sucesivamente. Pero en nuestro caso como cristianos, en nuestro caso como creyentes, estamos en un mundo donde realmente este mundo nos puede contagiar, y este mundo nos puede hacer daño, este mundo nos puede hacer mal, y que adicionalmente que nos puede hacer un mal, nos rechaza además, a nosotros como creyentes. Entonces viene la pregunta: alguien que nos ama, y que nos ama de verdad, con un amor infinito, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a todos nosotros que creemos en Él, que caminamos con Él, en medio de este mundo que nos puede hacer mal, ¿qué hace Él con nosotros? Un mundo que nos rechaza, un mundo que nos aborrece, que nos persigue, y que su tendencia, la tendencia del mundo es cada día al mal, y que nos puede llevar a Él. Entonces, ¿qué pretende el Señor ante una situación? ¿Qué hace el Señor ante una situación como esta? ¿Qué hace el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y la respuesta, amados hermanos, la encontramos, nos la entrega el Señor a través del Evangelio de Juan, capítulo 17, en los primeros 16 versículos. Voy a leer, hermanitos, los primeros 16 versículos, pero el enfoque que los invito y los animo para que hagamos énfasis es en los versículos 14, 15 y 16. Pero es importante que nos ubiquemos entonces en todo el contexto. Y leo la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti.
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa de oración. Gracias por bendecirnos, Señor, hoy con una porción de tu palabra hermosa. Una porción que, además de hermosa, tiene una enseñanza profunda para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a través de esta hermosísima oración de Jesús, recibir lo que tienes hoy para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor. Que tu Espíritu Santo esté tocando vidas, corazones, mentes, voluntades. Y que tu palabra quede impregnada en lo más profundo de nuestros corazones. Y poderte dar la gloria y la honra, pero con nuestro testimonio. La honra y la gloria para ti, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una porción como esta me llevó a recordar una frase de un personaje colombiano conocido por todos nosotros, que en algún momento dijo: aquí estoy y aquí me quedo. Ese es el título del mensaje de hoy. Aquí estoy y aquí me quedo. Hermanitos, faltaban pocas horas para que nuestro Señor Jesucristo entonces fuera a morir en la cruz. Jesús conocía a Isaías 53 y sabía que el pecado del mundo pronto estaría sobre él, ahí en la cruz. Sin embargo, cuando vemos aquí a Jesús hablando ¿con quién? ¿Con quién estaba hablando Jesús, hermanos? Con el Padre. Cuando vemos aquí a Jesús orar con su Padre, y que Él piensa no solamente en Él, sino que piensa en sus discípulos y que piensa en nosotros, hermanos. Porque Él está pensando ahí en el futuro, o sea que estaba pensando en ese momento en cada uno de nosotros. Entonces, todo esto, hermanos, nos encomienda al mismo momento al Padre Celestial. ¿Saben algo, hermanitos? Es muy alentador orar
con alguien que verdaderamente tenga una relación íntima con el Señor. Yo sé que ustedes lo han experimentado cuando uno está al lado de una persona y ora y uno le ve que esa persona tiene comunión con el Señor y uno siente algo especial. Y uno sabe que de verdad la presencia de Dios está ahí, que está alrededor. Y para nosotros como creyentes, esta oración hermosísima que nos entrega el Señor a través del capítulo 17 de Juan, nos ofrece esta oportunidad. Pero esta oración que encontramos aquí, que vemos en Jesús, va más allá de una simple oración de una persona común y corriente. Porque es que la oración que encontramos aquí en Juan 17 es la oración del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Es una hermosura, hermanos. Y espero que ustedes se deleiten lo mismo que me deleité yo profundizando en esta porción de la palabra. Y ustedes van a tener mucho tiempo en sus casas, porque aquí simplemente por cuestión de tiempo lo hacemos de manera muy breve, pero ustedes van a tener mucho tiempo para profundizar. Pero quiero llevarlos para que todos notemos, digamos, tres divisiones principales que encontramos aquí en esta porción de la palabra de Juan 17. Y notemos que en los primeros 5 versículos Jesús estaba orando por alguien muy especial. Ayúdenme, por favor. ¿Por quién estaba orando Jesús ahí? En los primeros 5 versículos. ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo? Dígalo duro, sin temor. Por él mismo. En los primeros 5 versículos Jesús estaba hablando por sí mismo. Ahora sabemos por las Escrituras que Jesús era una persona de oración, de mucha oración, que oraba mucho. Pero qué ejemplo para nosotros, mis hermanos, saber la importancia que tenía la oración en la persona de Jesús. Eso es sumamente importante para nosotros. Y noten ustedes que Jesús ahí en esa oración por sí mismo le dice: la hora ha llegado. Era el momento propicio entonces para el sacrificio de su vida. Y sigue orando Jesús diciéndole: la misión ha sido cumplida. Diciéndole: bueno, yo he seguido el plan para que todas las personas puedan conocer la vida eterna, como aparece ahí en el versículo 3. Glorifícame tú en tu misma presencia, le dice el Señor ahí, Señor Jesús a su Padre. Y Jesús entonces le está pidiendo que lo glorifique en ese proceso de la muerte y resurrección que iba a pasar en él. Y a partir del versículo 6 vemos que el Señor entonces hace un cambio. Deja ya de orar por sí mismo, y a partir del versículo 6 hasta el versículo 19, ¿por quién ora? Por los discípulos. Por los discípulos. Ahí está orando. Y noten ustedes que ahí claramente dice que los discípulos ya han reconocido, ojo, que la misión y la enseñanza de Jesús vienen y se originan en Dios Padre. Eso es algo importante. Ya los discípulos reconocían que Jesús venía de Dios y que todas sus enseñanzas venían y se originaban en Dios. Y Jesús ora por sus discípulos porque pertenecen a Dios y porque pertenecen a Él mismo, a Jesús. Y Jesús ora por sus discípulos porque Él va al Padre y los va a dejar con una tarea de continuar con la misión que Él vino a hacer. Esto es bien importante, iglesia. Ora por sus discípulos. ¿Hay algún discípulo aquí? Tan poquitos. ¿Hay algún discípulo aquí? Y él estaba orando por la misión que vamos a continuar. Y Jesús oraba por sus discípulos para que los cuide y para que los guarde del mal, para que los guarde del maligno.
Y Jesús ora por sus discípulos para que los santifiquen la verdad que Jesús ha demostrado y que Jesús ha enseñado. Y Jesús ora por sus discípulos para que sean uno, así como nosotros somos uno, le dice al Padre. Y Jesús ora por sus discípulos para que tengan mi gozo completo en sí mismos, como le dice ahí en el versículo 13. Miren qué belleza todo eso. Ustedes en sus casas van a identificar claramente estas porciones y pueden profundizar un poco. Y a partir del versículo 20, el Señor da un cambio y ora ya por otro grupo. ¿Por quién? Ayúdenme. Sí, pero hay un ingrediente especial. Léanlo, ahí está. Hay algo especial. Ojo, dígalo. ¿Qué verbo está utilizando? Exactamente, hermanita. Está orando es por los futuros creyentes. Miren qué belleza. Entonces, me estoy haciendo entender. Primero 5 versículos, ora por sí mismo. Del 6 al 19 ora por los discípulos. Y a partir del 20 ora por el futuro, por los futuros creyentes. O sea que está orando por quién. Y dígalo a nivel personal. Exacto. Estaba orando por mí, hermanos. Pero cada uno de ustedes tiene que sentirlo así. ¡Qué belleza! Jesús entonces está mirando el futuro y a todas aquellas personas que van a creer en Él. Pero ojo, que van a creer en Él ¿por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de los discípulos y a través de su testimonio. Por eso les decía ahorita. Y recuerden el ejemplo de toda esa masa que estaba por ahí en los estadios y en las afueras. Muchos de ahí son los creyentes del futuro, pero allá van a creer es por el testimonio de nosotros los discípulos. Ojo con eso. ¿Qué estamos haciendo? Y el Señor estaba orando desde ese momento por los futuros creyentes. Ahí nos incluimos cada uno de nosotros. Pero de igual manera entonces vienen más creyentes porque sigue habiendo un futuro. Claro que sí, claro que sí. Y Jesús ora por los futuros creyentes que sean una cosa como Jesús y el Padre. Y Jesús ora por los futuros creyentes que puedan estar con Él para que vean su gloria. Y todos nosotros vamos a ver la gloria de Jesús. Y Jesús ora por los futuros creyentes para que el amor que Él ha conocido con el Padre sea una realidad en sus vidas. Miren qué belleza esta oración. ¿Saben que esta oración también se conoce como la oración sacerdotal? Y yo reflexionaba, hermanitos, la manera, y me incluyo, la manera en que las oraciones frecuentes de cada uno de nosotros nos enfocamos en cuál de los grupos. ¿Ah? Seamos sinceros. Claro. Nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero ¿para quién? Y miren la oración de Jesús, qué belleza. 3 aspectos ahí en esa oración. Por eso les digo yo que es algo profundo, hermoso y que nos puede llevar a reflexionar y a meditar para que en nuestras oraciones entonces hagamos algo similar. Pero les decía desde el inicio que quiero que nos enfoquemos en los versículos 14, 15 y 16 de esta porción. Y vamos a recordarlos entonces para que estemos bien ubicaditos. Versículo 14, dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Vamos despacio. Yo les he dado ¿qué? Tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, da la razón.
como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, ojo, tremendo este versículo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Noten ustedes que el versículo 14 y el 16 tienen una expresión muy similar. ¿Hablan de qué? Que yo no soy del mundo, ni ellos ni nosotros somos del mundo. Y en el 15 está como esa mortadela ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, tenemos la palabra, a pesar de tener la palabra de Dios y el gozo de Cristo, a pesar de ser hijos de Dios y actuar, digamos, con amor hacia los demás, somos, ¿qué dice ahí? Aborrecidos, somos odiados. ¿Quién no se ha sentido así como creyente? ¿Quién no se ha sentido criticado? ¿Quién no se ha sentido señalado? ¿Quién no se ha sentido aborrecido? ¿Quién no se ha sentido burlado? Pero Jesús da la razón de ello. Porque no pertenecemos al mundo. Y eso lo debemos tener muy claro. No pertenecemos al mundo, igual que Jesús. Ahora, bien interesante, ¿y por qué somos aborrecidos? ¿Por qué somos rechazados? ¿Por qué somos señalados? En primer lugar, porque como lo dice ahí el versículo 14, porque tenemos la palabra de Dios. Bueno, ¿y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermanitos, es una luz que nos muestra nuestro pecado. Pero ahí no queda la cosa. La palabra de Dios, que es una luz, muestra el pecado también ¿de quién? ¿De quién? Estamos hablando de la relación de nosotros ¿con quién? Correcto, entonces nos muestra nuestro pecado, pero también muestra el pecado del mundo. Entonces yo creo, ahí es donde empieza la cosa, ¿sí? Donde ellos se resienten más bien. Y por eso nos rechazan y nos aborrecen. Que nosotros tenemos la palabra. Pero no solamente nos muestra nuestro pecado, sino el pecado de ellos. Y también porque si nosotros, como dice ahí el Señor en su palabra, si nosotros no somos de este mundo, entonces somos iguales o diferentes. Bueno, debemos ser diferentes. Entre comillas, debemos ser diferentes. La pregunta es si marcamos la diferencia. Y eso pregúntate, eso es a nivel de personal, cada uno de nosotros, ¿marcamos la diferencia? Y la deberíamos marcar. ¿Por qué? Por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de mirar, de vestir, de pensar, por la manera de hacer negocios. Por muchas maneras tenemos que mostrar la diferencia. Y entonces el mundo, eso es lo que pasa, el mundo no puede tolerar eso. El mundo no puede tolerar eso y por eso es que nos rechazan, por eso nos odian. Por eso inclusive hasta a nivel familiar poco nos invitan. ¿Por qué? Porque y muchos amigos se sienten en la presencia de uno, se sienten como cuestionados sin uno abrir la palabra, sin uno mencionar nada. Porque nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida es distinto. ¿Y saben algo? Cuando uno mira las palabras del Señor, a primera vista uno dice, esto es como contradictorio. Por un lado afirma que el mundo ha rechazado a sus discípulos precisamente porque pertenecen a otro mundo, a otro reino enteramente diferente. Y como dijimos, las diferencias en los estilos de vida, en los valores, la diferencia en los compromisos, se reúnen entonces para poner en evidencia las faltas de estas personas que no son creyentes, que están identificadas con, digamos, con el presente siglo malo, por llamarlo así.
¿Y, ¿Y cuál es el resultado para los que estamos en Cristo entonces? Que lo dice ahí el Señor. El resultado es conflicto y persecución. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Solamente yo? ¿Solamente yo me he sentido en conflicto? ¿Solamente yo me he sentido en persecución? ¿Solamente yo me he sentido aborrecido? ¿Solamente yo me he sentido rechazado? Ahí está. No ruego que los quites del mundo, dice Jesús a su Padre. Y no se pone a analizar, seamos sinceros, hermanos. Jesús le está pidiendo al Padre exactamente lo opuesto de lo que nosotros hubiéramos pedido. ¿Qué analizamos nosotros en la introducción? Cuando uno ama a alguien y cree que lo ve en un medio que le pueda hacer daño, ¿qué es lo que trata de hacer uno? Trasladarlo. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿Y qué está diciendo Jesús? No, déjalos ahí. Sabiendo que este mundo nos lleva al... Es tremendo esta parte. Porque nosotros, ¿qué hubiéramos pedido? Seamos sinceros. ¿Qué hubiéramos pedido en la oración? Te ruego que los quites del mundo. Miren qué belleza. Y digo que es lo opuesto de lo que instintivamente haríamos nosotros o pediríamos nosotros, porque creemos que siempre lo mejor que le puede ocurrir al otro, si está dentro de nuestras posibilidades hacerlo, es que le evitemos pasar por un momento de dificultad, ¿sí? Que tenga problemas. Pero Cristo aclara en su oración, hermanos, que los discípulos no son del mundo. Vuelvo y repito, ¿hay algún discípulo del Señor? Amén. No eres del mundo, no eres de este mundo, no somos de este mundo. Y es lo que aclara el Señor Jesús ahí. Ahora, hermanitos, tampoco estoy manifestando entonces que buscar momentos de esparcimiento, de diversión, compartir sea malo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que a veces solamente buscamos eso. Ese sí es el problema. O cuando mayormente buscamos diversión y muchas otras cosas y dejamos a un lado las cosas del Señor, eso sí es un problema. A eso sí me refiero. Y quiero ser enfático en eso. Porque es que muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos del Señor están dedicados entonces a pasarlo muy bueno, a pasarlo muy bien, lo más posible aquí en la tierra, mientras están caminando a la eternidad. Se están engañando. Este pedido de Jesús es maravilloso, hermanos, pero reflexionemos un poco en él. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces uno dice, ¿por qué Jesús pediría eso? ¿Cuál es la razón para que Jesús, entonces, sabiendo que estamos en un medio que nos puede hacer daño, le diga al Padre, no, déjalos ahí? ¿Cuál es la razón? ¿Y saben cuál es la razón? Es que nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión, no en otro lado. Hemos sido llamados a cumplir una misión ¿dónde? Aquí en este mundo, donde vivimos. Hemos sido llamados a cumplir una misión. Es más, hemos sido llamados a continuar una misión. ¿La misión de quién? De Jesús. Pero hermanito del alma, ¿sientes tú que tienes ese llamado? Pero el llamado lo tiene cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros. Tenemos ese llamado de cumplir una misión, de continuar una misión. Y no por allá
en otra parte, en este mundo donde tenemos que cumplir esa misión de aceptar ese llamado del Señor. Ahora, si no lo aceptas, es un problema tuyo con el Señor, ya. Cárgate de resolverlo entonces. Pero cada uno de nosotros como creyentes tiene ese llamado, tiene una misión. Tú has sido llamado a cumplir una misión. Cada uno de ustedes, hermanitos, han sido llamados a cumplir una misión. Esa es la razón para que Jesús orara, para que el Padre nos dejara aquí en este mundo, porque es aquí donde hay que realizar la misión. Dios, iglesia, nos ha bendecido para que seamos bendición a todos los que Él coloca en nuestro camino. Él nos bendice para que llevemos bendición. Y esta es una parte importantísima, esencial de todo discípulo de Cristo. No es posible entonces cumplir el llamado si no estamos en el mundo. En este mundo donde precisamente estamos rodeados de aquellas personas que nos rechazan y nos aborrecen. Y saben algo, iglesia, debe causarnos un poco de tristeza notar que la iglesia en muchas oportunidades se ha aislado del mundo. Así ha pasado. Nosotros como iglesia en muchas ocasiones nos aislamos del mundo y tomamos refugio como en una cantidad o en una multitud de programas que tienen como objetivo bendecir a los que ya están bendecidos. ¿Me explico? Nosotros como iglesia en muchas ocasiones entonces hacemos muchos programas. ¿Para quiénes? Para nosotros mismos. Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos cumpliendo la misión. Y la misión es evangelizar. La misión no es cumplir el evangelio, es compartir el evangelio. Es para que se cumpla esa oración de Jesús por los futuros creyentes. Pero nosotros nos encerramos. Y créame que muchos nosotros los pastores, muchos los líderes de la iglesia tenemos ese problema. Imponemos ese mismo estilo en muchas ocasiones a los que se convierten y recién llegan a la iglesia. Entonces les comenzamos a cortar como los vínculos con las personas de afuera, del mundo. Y entonces nos decimos, no, es que vea, es que los estamos protegiendo de la influencia de los que están en el mundo, de los que están en pecado. Muchos de nosotros como pastores y muchos líderes tenemos que reconocer que hemos caído en ese error. Entonces, hermanitos, ¿a quién le vamos a compartir el evangelio? Si no nos reunimos sino entre nosotros, ¿a quién le vamos a compartir el evangelio? Y muchas veces hasta rechazamos la familia que porque no creen, que porque no son creyentes. Entonces, ¿cómo van a recibir el evangelio? ¿Cómo se van a convertir? Pero el problema entonces es que muchas veces esa gente que está más allegada a nosotros ven los malos testimonios que nosotros les damos y que van a querer conocer a Jesús. Porque esos creyentes del futuro por los que oraba Jesús van a creer es por el testimonio, por el buen testimonio de los creyentes. Y saben algo, hermanos, si nosotros nos aislamos, si nosotros no compartimos con la gente del mundo, lo que realmente estamos haciendo, ¿sabe qué? Es frustrando la oración de Jesús, que específicamente le pidió al Padre que no, ¿qué? Que no nos sacara del mundo. Si nos aislamos, si no compartimos con la gente del mundo, para tener la oportunidad de evangelizar y compartir el evangelio, lo que estamos haciendo es en vano esta hermosísima oración de Jesús.
Entonces, más bien lo que debemos buscar es la forma que, estando activamente involucrados en el mundo, entonces Dios nos proteja del mal. Eso sí es lo que debemos buscar. Entonces, esto fue lo que pidió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y creo que no podemos hacer menos por Él. No podemos echar a un lado esa petición en medio de una oración tan hermosa de Jesús al Padre Celestial. Hermanitos, si salimos del mundo, le damos la espalda a nuestra vocación. Y sin vocación de servicio, iglesia, no podemos ser discípulos. Llévate en tu corazoncito hoy: sin vocación de servicio no puedes ser discípulo. No te engañes. Todos tenemos un llamado a continuar la misión, a hacer una misión, a realizar la misión. Pero si no tienes vocación de servicio, no puedes ser discípulo. Mejor dicho, apague y vámonos. A manera de reflexión, hermanos, piensa simplemente: ¿qué tantos amigos tienes en el mundo? ¿Qué tantos amigos tienes no creyentes? Piensa, cierra tus ojos un momento para que reflexionemos. ¿Qué tantos amigos tienes que no conocen de Jesús? O si realmente te has aislado y tus amigos solamente son los de la fe de la iglesia, que no tienes ningún amigo en el mundo. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a esos amigos? Creo que la palabra del Señor, hermanitos, nos está invitando a que reflexionemos en esto. Si el Señor nos dice o le pide al Padre: no los quites del mundo, y entonces nos va a dejar aquí ¿para qué? Para calentar silla, hermanos. ¿Creen que esa era la idea del Señor Jesús cuando le pidió al Padre: no los quites del mundo, que es que ellos van a calentar silla? No. La razón de esa petición es porque todos tenemos un llamado a cumplir una misión. Ahora respóndele al Señor: voy a aceptar el llamado, voy a continuar esa misión, la voy a hacer, la voy a aceptar. Respóndele al Señor. Entonces medita: ¿qué tantos amigos tienes no creyentes? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Ahora, y lo más importante, ¿se sentirán amados por ti? ¿Se sentirán acompañados por ti? ¿Se sentirán respaldados por ti? ¿Querrán conocer a ese Salvador que tú dices tener? ¿Lo querrán tener? Porque la transformación que ven en ti, por el testimonio que ven en ti, querrán entonces conocer a Jesús. Y ahora piensas cuánto tiempo pasas con los hermanos en la fe. Porque entonces es posible que solamente pasas tiempo con los hermanos en la fe. Ojo, no estoy diciendo esto que sea malo. Pero es que la palabra nos está invitando aquí a que reflexionemos. ¿Para qué el Señor Jesús le pide al Padre: no los quites del mundo? ¿Para qué? Ya sabemos la razón. Tenemos una misión para realizar. Tenemos una misión para continuar. O como dice por allá en algunas películas, tú decides si deseas aceptarla. Creo que la palabra de hoy, hermanos, nos lleva a una reflexión profunda y, como siempre les pido,
esta palabra se debe vivir de puertas hacia allá. Aquí recibes una información, una simple información que tú la puedes profundizar en tu casa y que la debes reflexionar en tu casa y que debes tomar decisiones con el Señor en tu casa y en tu vida diaria. Pero todos, tú tienes un llamado del Señor para continuar una misión, y esa fue la razón por la cual Jesús le pidió al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Muy bien. Yo quisiera terminar, hermanos. Y yo les decía al principio que esta oración de Jesús, de Juan 17, también es conocida como la oración sacerdotal, pero en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22, encontramos también otra oración que la conocemos también como la bendición sacerdotal. Y en esa ocasión fue el Señor quien le habló a Moisés y le dice que le hable a Aarón y que le hable a sus hijos, a los hijos de Aarón. Y el Señor le dice a Moisés qué decirle, a Aarón y a sus hijos. Y yo quisiera leerlo hoy con un pequeño cambio. Y dice así la palabra del Señor: así bendeciréis a los hijos de la confraternidad de Laureles, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de la confraternidad de Laureles, y yo los bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Y yo, en el nombre del Señor, hermanos, hoy quiero bendecirlos a todos.